el doctor Luis Carlos Ugalde, quien ha estado, por supuesto, muy pendiente del debate en el Senado y ahora con toda esta discusión que ha propiciado, que ha generado el presidente para poner el tema, pues, en la agenda ciudadana. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en tu calidad de, obviamente, analista, miembro director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político y como colaborador en este espacio de Fórmula. Buenas tardes nuevamente, Luis Carlos. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, yo creo que lo que el presidente quiere hacer es darle un twist político a un impedimento constitucional y legislativo que enfrentó en esta semana. Y lo que va a ocurrir en los próximos meses es que el presidente va a llamar a una consulta personalizada, una consulta patito, una consulta inexistente legalmente hablando. Eso no quiere decir que sea una consulta ilegal, simplemente quiere decir que sea una consulta política, sin ninguna repercusión legal, sin ninguna obligatoriedad para el Congreso, cuyo resultado ya sabemos cuál va a ser. Una inmensa mayoría de la muy poca gente que participe dirá que quiere que las Fuerzas Armadas sigan en la calle, que quiere que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y con ese estandarte político el presidente en febrero o marzo, después de que ocurra esta consulta organizada por Morena, saldrá a presionar al Congreso. Pero creo que ese no es el tema de fondo. Finalmente el Congreso podrá o no podrá hacerle caso. Lo que el presidente va a hacer es que en caso de que el Congreso no haga lo que él quiere, va a culpar a la oposición hasta el final de su gobierno de la violencia, de la inseguridad. Y cuando se le quiere exigir cuentas de que su sexenio fue un sexenio muy violento, va a culpar de que es culpa de las fuerzas de oposición que le impidieron este cambio. De tal forma que tiene el propósito también de lavarse las manos para que no se le juzgue en el tema en donde peor está evaluado. En el tema legal, Pepe, una consulta popular organizada por el INE de acuerdo al artículo 35 constitucional tendría que solicitarse formalmente antes de noviembre, tendría que ser organizada el primer domingo de agosto, pero ese tipo de consultas populares no pueden llevarse a cabo para este tema por dos razones. La primera es que la consulta popular legal que existe en México no puede incluir temas de organización de las Fuerzas Armadas ni temas de seguridad nacional, de tal forma que este asunto no puede ser preguntado a la gente. Y segundo, las consultas populares no pueden incluir reformas constitucionales, solo legales, de tal forma que el presidente, sabiendo que no existe esa vía, quiere irse por la vía de las consultas a mano alzada, solamente para usar un estandarte y mantener la retórica de este tema por los próximos meses, Pepe. ¿Crees finalmente que el presidente, como sea, va a lograr sacar adelante la iniciativa? Él ya reconoció que es el autor intelectual de la iniciativa que presentó la diputada, ahora con licencia, Yolanda de la Torre, a nombre del PRI. La presentó, ¿te acuerdas?, para pedir la extensión de la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle en labores de seguridad pública. Ella reconoció que fue la autora material, sí, ella lo presentó, pero el que resbaló fue hoy el presidente cuando dijo: yo soy el que tuve la idea. Yo creo que lo que hizo el presidente hoy en la mañana revienta la posibilidad de que en los próximos 10 días este dictamen devuelto a comisiones hace 2 días pudiera ser votado nuevamente en el Pleno del Senado. Y lo revienta políticamente hablando porque los senadores que podían ser presionables pues se dieron cuenta que el presidente trae ya otro juego, que el presidente ya no le importa el voto en el Senado, que lo que al presidente le importa es la retórica popular en las calles para que él siga acusando a la oposición. Entonces, yo creo que esto mata este proceso legislativo en el sentido en el que podía haberse logrado convencer a 4 senadores más, o podía a lo mejor el PRI decir: vamos a cambiar el dictamen, vamos a ponerle más requisitos, vamos a obligar a que el gobierno dé dinero a los estados y municipios. Una cosa así podría haber llevado a una negociación más amplia y haber permitido un consenso, pero lo que el presidente hizo hoy, como siempre lo hace cuando el Congreso no está de acuerdo con él, es reventar y decir: o se hace a mi modo o uso al pueblo
para atacar a mis opositores. De tal forma que yo creo que el proceso legislativo de este dictamen que fue rechazado se va a diluir ya sea con un voto de rechazo dentro de 7, 8 días, como ocurrió hace 2 días, o bien simplemente Morena ya no lo va a someter a un voto del Pleno o lo va a retirar. Esa es mi intuición. Y el presidente, en su caso, podrá usar sus atribuciones, sus prerrogativas para volver a replantear la iniciativa en los términos que a él le plazca hasta en tanto se aprueba y, claro, basará su estrategia en la respuesta que dé eventualmente la sociedad a través de esta encuesta que ha sido calificada por el bloque opositor como inconstitucional. Te agradezco mucho, Luis Carlos, como siempre. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Mire, sobre esta consulta, Rubén Moreira, el vicecoordinador